Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Muchas gracias por seguirnos a través de la señal de Radio Universidad 89.5 de frecuencia modulada y por supuesto a usted que nos ve a través del 24.1 de televisión abierta, TV UAC, que transmite desde el Cerro de las Campanas. Gracias por seguir esta emisión correspondiente al martes 12 de agosto de 2025 en una grabación hecha la víspera. Y bueno, pues de pronto el tema de la extracción de mercurio en la Sierra Gorda Queretana saltó a la atención mundial, la atención nacional y por supuesto a la atención local, que debería ser de mucho más relevancia en términos de la cobertura mediática. Y para hablar de ello, le agradezco su presencia en este estudio de televisión a dos investigadoras que están dedicadas, entre otros proyectos, pues, a trabajos sobre reconversión de la extracción artesanal de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro. La doctora Teresa García Gasca. Tere, muchas gracias. A ti, muchas gracias, encantada. Y bueno, todos te recordamos como rectora de la universidad desde el año 2018 a 2024 y antes como directora de la Facultad de Ciencias Naturales. Tu formación inicial como ingeniera bioquímica industrial pues fue seguida por un trabajo muy intenso en materia de ciencia y tecnología de alimentos y actualmente pues participando en este proyecto específicamente relacionado con la extracción de mercurio. Muchas gracias, Tere. A ti, Efraín, gracias a ti. Y a la doctora Isareli Rosillo Pantoja, doctora en Derecho, abogada litigante y bueno, consultora en materia de derechos humanos y medio ambiente. Tiene un trabajo muy amplio con dependencias del gobierno federal, también desde luego con entes globales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y con entes de Alemania, Japón y el Perú. Sí. Y bueno, desde luego adscrita a nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, para ofrecerle a la audiencia algunos elementos de contexto general sobre este tema, permítanme dos elementos básicos. Primero, tener en cuenta que hace unos días una ONG norteamericana, la Agencia de Investigación Ambiental, reveló un informe muy exhaustivo que está a disposición de usted, lo tiene en su pantalla. Es un documento de 28 páginas que revela, quizás ha sido la revelación más atractiva desde el punto de vista periodístico, revela lo que llama el nuevo y millonario negocio de un cártel narcotráfico, al que le pone nombre, Cártel Jalisco Nueva Generación, consistente en el tráfico de mercurio en Querétaro para las minas de oro en Sudamérica, particularmente Colombia, Bolivia y el Perú. Y bueno, si el gobierno del estado de Querétaro, como suele suceder en casos complicados como estos, pues se apegó al guión clásico de negar estos hechos. Lo cierto es que ha despertado la atención de los medios de comunicación, incluso en el extranjero, y hay para esto pues algunos elementos que es importante para quien tenga interés en abundar con más detalle en algunos trabajos. Por ejemplo, aquí le dejamos en pantalla la referencia a un trabajo del periodista Agustín Escobar Ledesma, Queretanos en el tráfico de mercurio, que jala la hebra específica de los nexos políticos, del alcance político de este presunto o evidente para esta ONG norteamericana, injerencia de una de estas grandes multinacionales, porque esos son los cárteles de las drogas, empresas multinacionales que trabajan en la ilegalidad, pero que existen y funcionan con racionalidad económica. Y bueno,
ahí se jalan hebras que vinculan al panismo queretano con este criminal negocio. Y una segunda cuestión tiene que ver con esto que en el imaginario social, sobre todo entre las personas de mayor edad, que tienen que ver con lo que en algunas regiones de la sierra, particularmente San Joaquín, llaman el periodo de la bonanza. En los años 60, cuando la demanda de mercurio era para satisfacer a la industria bélica, particularmente pues para ahora sí que atender la demanda de Estados Unidos en su guerra en Vietnam en los años 60 y particularmente en San Joaquín. Y bueno, pues los viejos a la primera provocación pues se acuerdan de lo bien que les fue en esa época y se llegan a evocar imágenes a veces hasta cinematográficas, ¿no? De decir que era tanto el dinero que había y en dólares que para encender un cigarro se podía hacer rollito $1, ¿sí? Y con ello encender el cigarro. ¿Cierto o falso? Lo cierto es que esto es una imagen que nos revela la relevancia que tuvo la demanda de mercurio en la región. Y un último documento que también está a su disposición es un artículo publicado por 4 académicos, también universitarios, en Ciencia UAC, una revista arbitrada con una seriedad en la que se puede, por supuesto, confiar, publicado en 2020. También lo podrán ustedes consultar. Y bueno, doctora Teresa García Gasca, doctora Isarely Rosillo, me gustaría que partiéramos de un aspecto específico que está contenido en el documento de esta agencia que publica este informe y que hace estas revelaciones y que tiene que ver con la salud. Le vamos a poner aquí en la pantalla también esa imagen donde aparece este párrafo. Dice textualmente este documento: la producción de minería primaria de mercurio está fuera de control. Una afirmación consistente. Con picos de actividad impulsados por los precios del mercurio, el aumento de la violencia y una presunta toma reciente de minas productivas por parte de un cártel de drogas. Se estima de manera conservadora que un mínimo de $8,000 millones en oro ilegal se ha producido mediante el uso del mercurio traficado, del que se ocupa el informe, por supuesto. El mercurio es una de las 10 sustancias químicas más mortales del mundo, dice el documento. Una vez extraído y refinado, es casi indestructible. Su profundo y creciente impacto en la vida humana, los derechos humanos y los ecosistemas ha sido descrito por el relator especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, quien alertó a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, se trata de un tema de no poca relevancia, de un tema que tendría que estar ocupando a instituciones como es el caso de la universidad y que les agradecería, Tere, un comentario general sobre esta investigación. Claro que sí, Efraín, muchas gracias por la invitación al programa, gracias a Isarely realmente también, que es quien encabeza este proyecto desde hace más de 12 años, trabajando frente a frente con las comunidades mineras, en donde pues justamente tenemos el termómetro de cuál es la situación que se vive justamente con la población minera. Efectivamente, el mercurio es una de las sustancias más tóxicas en el mundo. Esta situación, digamos, toma relevancia a partir de la enfermedad de Minamata en los años 50 en la isla del mismo nombre, en Japón, en donde una empresa llamada Chiso vierte mercurio a las aguas de donde la gente consume pescado principalmente y demás, y empiezan a identificar animales y personas afectadas. El mercurio afecta muchos órganos del cuerpo, afecta al sistema inmune, sistema digestivo, riñones, piel, pero particularmente es un neurotóxico muy potente que provoca incluso hasta la muerte. Entonces, con esta situación se documenta el problema en Minamata, se le llama la enfermedad de Minamata, y se empieza a identificar al mercurio como el agente causal de todo este problema. Y entonces inicia, digamos, el trabajo formal.
Algunas personas, sobre todo descendientes de personas afectadas, son las que empiezan a mover el trabajo para que se visibilice a nivel mundial, y es en el 2013 cuando se firma el convenio de Minamata, cuando se aprueba el convenio de Minamata. México lo firma. Lo aprueba la ONU. Ajá, la ONU, efectivamente. Con hoy actualmente pues más de 145 países involucrados. Entre ellos el nuestro. Entre ellos México. México signa este convenio en el 2017. Tenemos 15 años para cumplir con 2 objetivos importantes: erradicar la minería artesanal de mercurio, la minería primaria de mercurio, y disminuir las emisiones de mercurio de forma importante. Hay que decir que México es el segundo país más importante en la extracción de mercurio a nivel de la minería primaria de mercurio. Y en ese sentido, pues no solo hay que centrarnos en México, sino en la Sierra Gorda Queretana, particularmente en los municipios de Pinal de Amoles, de Peñamiller, de Cadereyta y de San Joaquín. Así entonces, el trabajo que arranca la doctora Isarelli desde hace más de 12 años en ese sentido ha ido dando pasos importantes, como tú ya lo mencionabas, a través de la interacción con instancias nacionales e internacionales para buscar recursos que nos permitan cumplir con este convenio de la mejor forma, ¿no? Y el alcance es suprimir completamente la minería artesanal. La extracción de mercurio. Sí, para lo cual hay que hacer un proyecto de reconversión económica. Hay que dar pasos para lograr contar con otras alternativas económicas para las comunidades que hoy se dedican a la minería. Es decir, no solamente de adoptar tecnología más avanzada, sino de plano cerrar las minas. Ahora sí que una decisión muy relevante, sí, y en la cual está todo el mundo comprometido. Sí, y en nuestro país, pues particularmente a través de la Semarnat y principalmente del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, es como hemos estado trabajando durante los últimos años, concursando por los proyectos. La Universidad Autónoma de Querétaro licita este proyecto que acabas de mencionar, de la reconversión, del diagnóstico, digámoslo, vamos a decirlo en pocas palabras, de generar un diagnóstico situacional de cómo se encuentra el estado de la minería artesanal de mercurio y poder generar, por lo menos en el papel, qué estrategias son más viables en muchos sentidos. Y este proyecto, que inicia en el 2022, termina ahorita en el 2024, en diciembre del 2024. A principios del año estábamos todavía entregando algunos informes. Ya empezó a publicarse, ya algunos datos ya son públicos, estamos esperando la totalidad de los informes. Continuará en una siguiente parte, ¿no?, en la que también estamos participando, porque justamente lo que hemos detectado nos lleva a identificar el abandono y los graves problemas que tienen las comunidades mineras en la Sierra Gorda y las necesidades puntuales que son hoy lo indispensable para que estas comunidades puedan salir adelante. Gracias, Tere. Doctora Isarelli, de este diagnóstico que ya está prácticamente concluido, la información que nos pueda compartir para dimensionar este problema, desde el número de minas activas, tanto las artesanales como las legales, que también tendrían que ser suprimidas, el volumen de extracción de mercurio, familias o individuos que están actualmente pues implicados y que en estos años que le quedan al compromiso a 2032, pues tendrán que sustituir esta actividad por otras actividades económicas, organizaciones que participan en esta actividad y, por supuesto, la presencia que se ha identificado del mercurio en agua, en aire y los suelos. Sí, muchas gracias, Efraín, y muchas gracias también a la doctora Tere por extenderme la invitación para estar aquí con ustedes. Bueno, primeramente quisiera señalar que los mineros de la Sierra Gorda de Querétaro, la actividad de minería artesanal y a pequeña escala de mercurio está siendo estigmatizada y está siendo criminalizada. Durante muchísimo tiempo, no solamente se les ha denominado huachicoleros de mercurio, sino además en este contexto, desde que salió el estudio de esta agencia internacional, ha habido hasta el día de hoy 60 notas periodísticas que han hablado respecto a la actividad delictiva del mercurio
pero no hay una sola nota, en la cual se hable de la situación y justicia transicional a la cual los mineros de mercurio enfrentan el día de hoy. Por eso la voz de la Universidad Autónoma de Querétaro es tan importante. La Universidad Autónoma de Querétaro está centrada en la vulnerabilidad de las personas, en cuidar su integridad, proteger la dignidad humana y lograr la accesibilidad efectiva de sus derechos humanos. La Universidad Autónoma de Querétaro no va a entrar en su momento a debates controversiales que tengan que ver con las funciones que tenga que hacer la Sedena y la coordinación interinstitucional de las autoridades de nivel federal, estatal y en su momento, hasta lo que en su momento deberá de reportarse al secretariado del Convenio de Minamata sobre mercurio. La Universidad Autónoma de Querétaro está centrada en la protección de las familias en todas sus formas y sobre todo del entorno, porque la Sierra Gorda de Querétaro es patrimonio de la humanidad y eso implica los servicios ambientales y ecosistémicos de toda la población queretana. La Sierra Gorda capta en estos momentos el 50% de emisiones de gases con efecto invernadero de nuestro estado. Si nosotros no la conservamos y en su momento logramos que la población pueda tener un acceso efectivo a una actividad de reconversión más integral y justa, nosotros no estaremos cumpliendo con el debido espíritu de la norma constitucional. Y eso creo que es muy importante. El volumen. ¿Cuántas comunidades, cuántas familias, cuántas personas son las que están de alguna manera pues ya identificadas como y expuestas a los riesgos que esta sustancia tóxica pues produce? La identificación en territorio durante estos años que la universidad ha tenido el proyecto a cargo, identifican 1,000 familias. 1,000 familias que involucran en su momento esta actividad. Cada mina tiene roles totalmente distintos. 1,000 familias. 1,000 familias. Y si lo multiplicamos, ¿cuál es el promedio de individuos? El promedio de individuos, una familia en Sierra Gorda tiene de 5 a 7 hijos por familia, no menor de 4, pero ese es el promedio. Entonces estás hablando de una multiplicación muy importante porque el enfoque no debe ser minero. Si la pregunta es ¿cuántos mineros? Pues son 1,000 mineros, pero realmente es el minero, su familia y su comunidad. Sí, porque el proyecto pues tiene que ver con la reconversión económica. Sí, pero realmente el proyecto tiene un enfoque de minero. Eso es algo que nosotros hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Se hablaba ahorita del convenio de Minamata. El convenio de Minamata tiene un plazo al 2032 para que exista un bloqueo comercial. Más que un cierre de minas, viene un bloqueo comercial. Prohíbe nuevas minas desde que el convenio de Minamata se aprueba. Y viene un bloqueo comercial en el cual no solamente es la minería, de artesanal de mercurio, en su momento donde se hace la extracción, sino son muchísimos usos industriales. Mercurio lo usamos todos y yo quisiera saber si van a procesar a todos los consumidores, porque en toda la casa nosotros tenemos mercurio. Amalgamas de mercurio, artículos de cocina en nuestro hogar, lámparas de mercurio, termómetros de mercurio. Entonces, el mercurio está en muchos procesos productivos y pareciera que el discurso solamente está en donde puede estar una nota, pero no la dignidad de las personas. Y eso es muy importante resaltarlo. Y creo que una parte medular que hay que señalar es que el convenio de Minamata sobre mercurio ha tenido efectos negativos para el estado de Querétaro. Tan negativos porque, como bien lo dijiste, la minería artesanal tiene un contexto hasta de la época precolombina. Nosotros se extraía mercurio para amalgamar la moneda de oro y plata que fue el sustento y desarrollo de México en muchísimos años y después para la actividad en la cual acabas de mencionar. Sin embargo, esto conformó la identidad de nuestros pueblos, en donde también hay población indígena dentro de esta actividad minera. Entonces, para poder salvaguardar sus derechos, nosotros tenemos que respetar esta identidad y este proceso de duelo de reconversión. No sería correcto, Efraín, que llegaran un día a tu casa y te dijeras, tú ya no puedes ser licenciado en comunicación, ahora te traemos un catálogo y tienes que dedicarte a esto. Y tú, pues dices, oye, esto lo viene haciendo mi papá, mi abuelo, desde tantas generaciones y ahora ¿qué voy a hacer yo? Por eso este proyecto está centrado en la consulta libre, previa e informada, en respetar la voz de los mineros, en que conozcan, en garantizar el acceso a derecho a saber y entender. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de violación a sus derechos humanos. El convenio de Minamata sobre mercurio no los incluyó en el tratado.
Si ustedes verifican el tratado, no están en el tratado internacional, lo cual que implica que no tengan mayor recurso para desarrollar un plan nacional de acción o un plan con perspectiva de género que le dé recursos mayores al estado de Querétaro. Fíjate, si hubo en 1950 2.698 víctimas y en el 2023 en tribunales en Japón se reabrió el caso de Minamata porque todavía identificaron más víctimas. Con descargas de aguas residuales de una empresa que no fueron emisiones directas, sino fueron descargas de aguas residuales, se contamina el salmón, se ingesta el salmón y ahí se detonan las víctimas. Imaginemos el escenario que nos espera con una situación de emisiones a la atmósfera, pero además criminalizando a los mineros, ¿no? Porque pareciera que ellos son el origen de la cadena trófica de todo. Son mil familias y además, en la pregunta que señalabas, en los últimos 4 años ha representado 102 toneladas anuales de extracción de mercurio. El proyecto de la reconversión de la actividad minera tiene como meta que en los próximos 2 años se reduzca en un 15%, y nosotros tenemos un empadronamiento voluntario de los mineros en este proceso que tuvimos, que están dispuestos a reconvertirse, que saben las cuestiones y sus afectaciones. Entre las cuestiones que les pregunté en una ocasión a los mineros es, ¿pero ustedes no saben al efecto de su salud que tienen? Dijeron, sí, doctora, pero si usted me pone a elegir entre morir contaminado y morir de hambre, pues yo prefiero morir contaminado. Yo creo que ante esa posición, ante ese axioma de valor, nosotros no nos podemos cegar, y todos los discursos que en su momento deban de darse son en beneficio de los mineros. Ellos están en un proceso de reconversión. Quien está empadronado en el proyecto GEF que la Universidad Autónoma de Querétaro está implementando o vaya a realizar respecto a las actividades que el gobierno federal a partir del INEC se hagan, van a gozar, por llamarlo así, de cierta inmunidad porque ya se comprometieron a la reconversión. Pero todo aquel que esté fuera de la ley no tendrá por qué tener esa inmunidad y pues por supuesto deberá de ser procesado, aunque en su momento nosotros señalamos que deben de empezar por las cadenas de distribución y suministro, ¿sí? Porque entonces nosotros estamos criminalizando ciertas actividades en donde estamos desprotegiendo esta reconversión justa y transicional de los mineros. Claro, gracias. Tere, ¿qué tanto los habitantes de estas comunidades están conscientes o conocen los riesgos que están viviendo cotidianamente, sobre todo en su salud? Mucho más que hace unos años. Con todo el trabajo que se ha hecho en territorio y con la cercanía que se ha tenido con las comunidades, ha sido posible informarles correctamente de los riesgos que sufren en la salud. Y no solamente eso, se han identificado comunidades, familias, personas ya con sintomatología relacionada con la toxicidad de mercurio. El problema, Efraín, es ¿qué hacemos con esa información? En Querétaro no hay seguimiento ni para el monitoreo de mercurio a nivel ambiental, es decir, ni en agua, ni en suelo, ni en aire. Y mucho menos hay seguimiento para la intoxicación de mercurio. No hay un programa que esté monitoreando en sangre, en orina, en cabello. ¿Qué está pasando entonces con la toxicidad de mercurio? Esto entonces se convierte en una bomba de tiempo, porque es justamente lo que dice la doctora Isarelli. Resulta entonces que ellos saben que están expuestos, pero no tenemos nada que ofrecerles. Es indispensable que las autoridades estatales, llámese Secretaría de Salud, la CDSU misma, entren a generar políticas y a impulsar la infraestructura en Querétaro para que existan laboratorios certificados suficientes para llevar a cabo todo el monitoreo. ¿Y están colaborando las autoridades del Estado? La CDSU es parte, digamos, del proyecto en términos generales, pero yo lo que he visto es que es incipiente la colaboración. Esa es mi opinión y me parece que están dejando a un lado el problema. Tere, muchas gracias, doctora Teresa García Gasca, gracias, investigadora de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Isarelli. Muchas gracias también por toda la información valiosa que nos ha compartido y que nos alerta sobre las consecuencias que tiene un problema como este, más allá de lo meramente mediático. ¿Sí? Muchas gracias, y a usted que nos ve, muchas gracias también. Nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión
de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.